Muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada, todo nuestro agradecimiento de la mesa directiva de AME por acompañarnos en esta reunión sabatina, la cual pues el día de hoy se abordará un tema muy importante y de mucha importancia para todos, que es el linfoma de células del manto. Y qué mejor que nuestro gran amigo y gran hematólogo conocido por todos ustedes, quien coordinará esta sesión, el doctor Luis Mario Villela Martínez, que como todos ustedes saben, él está en el Hospital General Fernando Carranza del Iste, y bueno, tiene un currículum muy amplio, es investigador y bueno, muy apasionado por el tema de linfomas. Y también tenemos un profesor de lujo, que es el doctor Mate Yerkeman de la Universidad de Luna. Entonces, pues sin más preámbulo, cedo el micrófono al doctor Luis Villela. Muchas gracias, Luis. Gracias por ser tan amigo, tan compañero y participante en todo lo de AME. Y pues, adelante. Gracias. Muchas gracias a nuestra presidenta de AME. Y bueno, como ya les mencionó, hoy tenemos un tema de lujo y un invitado de lujo. Eh, Vamos a agradecer en esta ocasión a Janssen por el apoyo irrestricto que nos ha dado para las sesiones, en especial esta que llevamos. También recordarles, por favor, el Congreso Nacional de Hematología, nuestro congreso que será del 30 de octubre al 2 de noviembre en Boca del Río, en Veracruz, en mi tierra. Así que todos están invitados. Y también no se les olvide, por favor, contestar este interesante cuestionario sobre distrés moral y síndrome de desgaste o burnout en hematología. Tienen ustedes aquí el escáner del código QR para que puedan contestarlo. Es un trabajo interesante y que con esto podemos empezar a buscar soluciones para este problema que nosotros es muy frecuente. También recordarles que la próxima sesión será amiloidosis el miércoles 28 de agosto. Tendremos como profesores al doctor Chakraborty y a nuestro querido amigo Rafael Fonseca. No se les olvide, próximo miércoles 28 de agosto. Y bueno, ya entrando en tema, quiero presentarles al doctor Mats Jerkman, que, como les decía, es un invitado de lujo. Él forma parte de uno de los grupos más importantes en investigación de linfoma células del manto, es el grupo nórdico, y que, bueno, ustedes han visto las grandes publicaciones que ellos han sacado con un esquema muy propio del grupo. Y bueno, él es profesor en la clínica de oncología de la Universidad de Lund en Suecia y vicepresidente del grupo nórdico de linfoma. Forma parte, obviamente, del Network Europeo de Linfoma de Células del Manto. Él va a darnos la plática de perspectivas actuales y futuras del tratamiento de linfoma de células del manto. Posteriormente, un servidor hablará solamente o tratará de abarcar un poco sobre el manejo del linfoma del manto en Latinoamérica y específicamente en México. Habrá traducción simultánea en el canal 1, si no mal recuerdo, es el de español, canal 2 es el de traducción simultánea al inglés. Y al final de la sesión no olviden ir a descargar su constancia, ya que solamente se permite descargar la constancia este día al finalizar la actividad. Y por favor contestar la encuesta de satisfacción. Aquí está el QR, que esto nos ayuda para ir mejorando aún más en nuestras sesiones académicas. Por el momento, pues dejo al doctor Jerkman para que pueda dar su plática. Muchas gracias. Presentes y futuras sobre el tratamiento del linfoma del manto. El linfoma del manto, creo que el público ya lo sabe, que es una enfermedad bien conocida
por ustedes. Les voy a mostrar datos de nuestro registro de linfoma sueco, que es poblacional, incluye a todos los pacientes. Esto representa la situación del linfoma de células del manto. Por lo menos en Suecia, el linfoma del manto es el linfoma número 4 más común. Vemos aquí el porcentaje entre todos los linfomas. 75% son masculinos y la edad promedio es de 71 años de edad. En Suecia, por lo menos. Entonces, pues tengo la curiosidad de saber cómo es en México. Y también se sabe bien que la aberración genética diagnóstica es en la aberración del cromosoma 11 y 14 del linfoma del manto y hay una translocación del gen en ciclina D1 a la inmunoglobulina pesada G, lo cual ocasiona una translocación. El linfoma del manto normalmente se diagnostica a través de la detección de ciclina D1 y sobreexpresión en inmunohistoquímica, como lo ven ustedes aquí, pero también es posible detectarlo a través de identificación de esa translocación. También tenemos una aberración genética que tiene un impacto pronóstico, que es la mutación TP53. Aquí tenemos datos, miren ustedes, en los estudios nórdicos, el estudio MSL2, que incluye pacientes que han recibido alta dosis de quimioterapia y también alta dosis de teravicina como inducción. E incluso con este esquema tan intenso, pueden ver ustedes que los pacientes con la mutación TP53 tienen un mal pronóstico y parece que no tienen gran beneficio con este esquema. Esto es muy importante. Desgraciadamente, las guías europeas sobre el linfoma del manto ya son muy antiguas, son del año 2017. Pronto vamos a renovarlas, a actualizarlas, pero siguen siendo aplicables en el sentido de que hemos estratificado el tratamiento de acuerdo con la edad, pacientes elegibles para trasplante de menos de 75 años o 70 que reciben una inducción intensiva, incluyendo antraciclinas y citarabina, y luego consolidación aquí con trasplantes de células madre. Ese es el estándar, pero todavía se ha desarrollado más agregando rituximab como mantenimiento. Aquí el grupo francés ha hecho un estudio aleatorizado, aleatorizando a los pacientes a una dosis, ultradosis alta de quimioterapia o rituximab mantenimiento durante 3 años. Y esto ha demostrado una mejora en la sobrevida global. Entonces parece como que rituximab en mantenimiento sí es un esquema muy activo, más activo en linfoma del manto que para otro tipo de linfomas. Esto también es ahora parte del estándar de tratamiento. El siguiente paso es entonces incluir también los inhibidores BTKI, que son muy activos en linfoma del manto cuando hay recidiva. Y actualmente la pregunta es si también deben de empezar a utilizarse en el tratamiento primario. Creo que muchos de ustedes han escuchado acerca de la red europea MSL, el Triangle Trial, que responde a esa pregunta. Esto es un poquito complicado, este estudio, miren, porque tiene 3 brazos distintos que incluye pacientes que tienen hasta 65 años, o sea, son elegibles para trasplante. La medida de resultado primario era la sobrevida libre de progresión. Aquí el brazo estándar, como dije, es el tratamiento estándar alternando con R-CHOP o alternando con R-DAP o G-HEX, utilizando oxiloplatino, cisplatino y consolidación con células, trasplantes, células madres autólogas. Ese es el brazo estándar. Y luego tenemos 2 brazos experimentales, que lo hace todavía más complicado. Los 2 brazos incluyen ibrutinib, inhibidor BTKI, junto con R-CHOP, ciclos de R-CHOP y también 2 años de mantenimiento en ibrutinib. Pero la diferencia es que este brazo
I más 1 incluye el trasplante de células madre, pero esto se ha permitido en el tercer brazo que tenemos acá, más I. Y como dije, rituximab en mantenimiento ha sido el estándar de tratamiento en la mayoría de los países que han participado en este estudio. Entonces, rituximab se agregó también a todos los brazos de tratamiento. 50% de los pacientes en este estudio recibieron rituximab en mantenimiento. El primer análisis del punto final primario se presentó en la ASH en el año 2022 y demostró esta curva a favor de la sobrevida libre de progresión. Y como ven ustedes, los dos brazos, tanto A más I, incluyendo trasplante de células madre autólogas, y el brazo I, que incluye ibrutinib, pero no trasplante de células madre, claramente es superior al brazo estándar. Entonces, el agregar ibrutinib a el tratamiento estándar, obviamente, es benéfico. Entonces, esto también ya se publicó en primavera, pero todavía hay preguntas que quedan. El brazo A más I es no inferior al brazo I, o sea, podemos brincarnos el trasplante de células madre autólogas. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es si agregamos ibrutinib mejorará la sobrevida global. Bueno, puedo decirles que ha habido algunos resúmenes que se han presentado en la reunión de ASH de este año, pero posiblemente la respuesta vendrá después. Quizá puedan ir ustedes a esa reunión para aprender más acerca de esto. Esto era para pacientes jóvenes elegibles para trasplante. Quizá ni siquiera vamos a hablar acerca de los pacientes elegibles para trasplante porque no necesitamos el trasplante, pero hasta ahora todavía tratamos a pacientes mayores distinto. El tratamiento estándar para pacientes mayores incluye varias opciones: R-CHOP, BR-CAP, R-CHOP con bortezomib en lugar de vincristina, rituximab, vinacristina o rituximab PAC agregando citarabina. Entonces, pues aquí tienen ustedes que no hay una opción estándar para pacientes más jóvenes. O sea, hay diferentes conclusiones. Ha habido algunos estudios aleatorizados para pacientes mayores. Hace más de 10 años este estudio se presentó y se publicó comparando R-CHOP con bendamustina. R-bendamustina es un estudio alemán pequeño y mostró que la sobrevida libre de progresión fue superior con R-bendamustina en comparación con R-CHOP y también con menor toxicidad. O sea que una conclusión es que R-bendamustina podría ser el estándar de tratamiento para pacientes mayores. También se hizo un estudio europeo comparando R-CHOP con rituximab de mantenimiento o ciclofosfamida, rituximab, y mostró mejora en la sobrevida global. O sea que la conclusión es que R-CHOP puede ser también el estándar de tratamiento, pero por el otro lado, rituximab, fluoradamina, ciclofosfamida ya sería un régimen obsoleto que no se use más. Y luego hubo un tercer estudio que comparó R-CHOP con BR-CAP. Se sustituye vincristina en R-CHOP y por bortezomib y también mostró beneficios en la sobrevida global con BR-CAP. Entonces, por lo menos en muchos países, R-bendamustina se ha utilizado ya mucho, pero una desventaja de la bendamustina es que es un esquema muy tóxico y ahora tenemos acceso a tratamientos de las células CAR-T para recidivas del linfoma del manto. Y los pacientes que han recibido R-bendamustina empeoran. Entonces no hay que utilizar esto en pacientes que podrían ser candidatos para tratamiento de las células CAR-Cell.
Por lo menos en las guías suecas utilizamos R-bendamustina para mayoría de los pacientes, pero para los pacientes de alto riesgo recomendamos entonces VR-CAP. Es mejor que R-bendamustina. Y también para pacientes mayores, en donde hemos tratado de introducir inhibidores BTKI en primera línea. Un estudio para pacientes mayores es el estudio SHINE. Pacientes de 65 años o más, comparando R-bendamustina como el estándar y también con mantenimiento o bendamustina más ibrutinib hasta la progresión. O sea, puede ser mucho tiempo ese tratamiento. Y esto se publicó ahora ya, hace 3 años. Y esto mostró una mejora en sobrevida libre de progresión. Y aquí la PFS mediana con rituximab o bendamustina es muy impresionante, más de 80 meses esta mediana. Entonces es una PFS muy prolongado, sobrevida libre de progresión muy prolongada. Pero no hubo señal de mejora en la sobrevida global cuando se hizo la comparación en el estudio SHINE. Y esto es porque hubo más muertes debido a esta enfermedad progresiva en el brazo estándar que en el brazo con bendamustina, pero hubo más muertes debido a eventos adversos en el brazo experimental y mayormente infecciones. Recientemente, muy recientemente, se presentó otro estudio en la reunión de la hija este verano y presentó un estudio muy similar, el ECO, la misma población de tratamiento, pero aquí utilizando acalabrutinib y bendamustina como brazo experimental. A los pacientes también pudieron hacerse cruzamiento a acalabrutinib si recibían el tratamiento estándar. Y también esto demostró una mejora en la sobrevida libre de progresión y también posiblemente indicación de que también podría, por lo menos no ser tan similar como en el estudio SHINE. Acalabrutinib parece que es un poquito más superior, aun cuando esto no es significativo. ¿Cuál va a ser la conclusión entonces? Debido a que no hubo superioridad en sobrevida global, la compañía de ibrutinib decidió no eh, presentarlo para las agencias regulatorias ni en Estados Unidos ni en Europa. Pero para calabrutinib sí se planea presentar. Si se aprueba, entonces esta será la opción terapéutica ABR y posiblemente acalabrutinib BR sea una mejor combinación menos tóxica que ibrutinib. Siempre es difícil comparar diferentes estudios, ¿no? Porque las poblaciones son distintas, pero también vean ustedes que la sobrevida libre de progresión mediana en el estudio SHINE con ibrutinib, de hecho, fue mayor que en el estudio ECO, pero por supuesto, esto es especulativo. ¿Y qué vendrá después para los pacientes mayores? En el Reino Unido y también en los países nórdicos, hemos estado haciendo un estudio que se llama ENRICH, que está comparando inmunoquimioterapia estándar, R-CHOP, BR o una combinación sin quimio, ibrutinib y rituximab. Recientemente recibimos los resultados de esta comparación. Este es un estudio de 400 pacientes y el resumen ya se presentó a ASH de este año. Entonces, pues les recomiendo que si están interesados en linfoma del manto, que vayan a ASH de este año porque será una excelente reunión. Y también puedo decirles que fueron resultados positivos los de este estudio. O sea que estamos esperando ya presentarlos. Y también vamos a presentar del grupo nórdico un estudio en un solo brazo con
acalabrutinib y rituximab solamente. Este es un estudio de un solo brazo, ¿sí? Pero también hay otros estudios que vienen pronto. El tercero es inhibidor BTK1 de primera generación, sarabrutinib, que también se va a comparar con bendamustine en un estudio clínico. No estoy seguro cuándo se va a presentar esto, si este año o después, pero también será una combinación sin quimioterapia que va a desafiar el estándar el tratamiento estándar. Y también sé que habrá una presentación de este estudio, el estudio OASIS 2, en la reunión de ASH. Por lo menos un resumen ya se presentó. Y aquí toma esto un paso más allá. Es un estudio fase 2 aleatorizado que compara rituximab y ibrutinib contra rituximab, ibrutinib y venetoclax, IBR. Entonces, estamos ya ansiosos de ver esos resultados. El tratamiento futuro para pacientes mayores posiblemente cambiará. Tendremos más opciones y no nada más bendamustine o VRCAP para estos pacientes. Ahora voy a hablar un poquito acerca del linfoma del manto recidivante. ¿Cuál es el tratamiento más activo cuando hay recidiva? Visco, un colega de Italia, ha estado realizando varios estudios de registro, recabando datos de diferentes fuentes, diferentes tipos de datos. El primero se presentó hace un par de años, Mantle First. Ese es el estudio Mantle First. Recabó datos sobre pacientes que habían recibido altas dosis de quimioterapia y alta dosis de citarabina, básicamente pacientes jóvenes, y comparó el desenlace de estos pacientes a la primera recidiva, si es que habían tenido una recidiva temprana en los primeros 24 meses. Y eso demostró que los pacientes que recibieron ibrutinib tuvieron mayor resultado en comparación que aquellos que recibieron quimioinmunoterapia. O sea que para pacientes con una recidiva temprana, ibrutinib u otros inhibidores BTKI serían el tratamiento actual preferido. Más recientemente, sin embargo, Karlovitsky y colaboradores, yo también participé, recabamos más datos de pacientes que también habían recibido inicialmente tratamientos con citarabina, pero tuvieron una recidiva tardía después de 24 meses. Y también demostró que los pacientes que recibían ibrutinib, otro inhibidor BTKI, tenían mejores desenlaces a la primera recaída, incluso si hubiera sido una recaída más tardía. Y esto recientemente se publicó también. Los inhibidores BTKI es la opción terapéutica preferida tanto para recidiva temprana o recidiva tardía. Aquí tenemos las guías nacionales suecas para linfoma del manto. La primera recidiva, el estándar de tratamiento es ibrutinib. En los países nórdicos nada más tenemos acceso a ibrutinib para el linfoma del manto, pero no tenemos acceso a otros inhibidores BTKI hasta ahora. Pero esto quizá se vaya a desafiar en la reunión de ASH y se desafió el año pasado porque este estudio se presentó, es el estudio simpático que incluyó a pacientes que tenían recidiva de linfoma del manto que habían recibido por lo menos un tratamiento previo, incluyendo rituximab, y los pacientes se lo autorizaron uno a uno, ya sea para recibir únicamente ibrutinib más placebo o ibrutinib más venetoclax. Y el punto primario era la sobriedad libre de progresión. Aquí también lo ven. Y aquí mostramos que la sobriedad libre de progresión claramente fue superior si los pacientes recibían ibrutinib y venetoclax. Por lo menos entonces, pero por el otro lado hubo mayor toxicidad, especialmente toxicidad hematológica con ibrutinib y venetoclax. Pero aún así me parece que esta podría ser la combinación más benéfica
que ibrutinib solamente. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas en pacientes que han recibido inhibidores BTK? Bueno, pues ahora quizá esto sea relevante a la primera recidiva si empezamos a utilizar inhibidores BTK durante el tratamiento primario. Hay varias opciones. Pirtobrutinib, inhibidor no covalente de BTKI, porque estos son diferentes estudios. No comparen directo, pero esto les da indicación de la eficacia. La mitad de los pacientes respondieron a pirtobrutinib. Lenalidomida puede ser otra opción. Como ven ustedes, la tasa de respuesta no es tan impresionante como la de los otros agentes. La mitad de los pacientes recibieron venetoclax y respondieron después de los inhibidores BTK, pero la mediana de la duración fue muy corta. Otras opciones serían RVAC, R-bendamustine más citarabina, que la respuesta fue muy impresionante. Y luego, el más potente, que es el estándar de tratamiento, es este Brexucel. Y luego también hubo un brazo experimental, regresaré a este después, que también suena prometedor en este caso. Brexucel, entonces, un tratamiento para células CAR-T dirigido, es el seguimiento más largo de estos pacientes, seguimiento a 3 años. Y debemos de ver la curva morada a 2 años, alrededor de más del 50% siguen sin recidivas. Lo que pueden observar, sin embargo, es que es una pendiente que no es plana, no hay una meseta, sigue habiendo recidivas después de 4 años y posteriormente. Desgraciadamente, entonces, no podemos estar seguros de que este sea un tratamiento curativo, a diferencia de linfomas de células B grandes, donde el tratamiento para células CAR-T sí es curativo. Y también pensamos que a partir de estos estudios originales tenemos el SUMA-2, que fue un tratamiento muy efectivo para pacientes con la mutación TP53. Hubo pocos en estos estudios, pero parece que los pacientes con la mutación TP53 evolucionan igual que aquellos que no la tienen, pero posteriormente, en datos poblacionales de los Estados Unidos, indicaron que los pacientes con la mutación TP53 les va peor con Brexucel. O sea que Brexucel no es la solución para los que tienen mutación TP53. Las guías suecas ya se las mostré porque las europeas son un poquito antiguas, pero aquí recomendamos ibrutinib en primera recidiva y en algunos casos agregar venetoclax en la segunda recidiva. Si los pacientes son candidatos para tratamiento con células CAR-T, adelante, pero la pregunta es, ¿utilizamos cuál? Porque esta es una población más grande, más vieja. Pueden tener hasta 75 años. Si se les considera candidatos, el estándar de tratamiento sería Brexucel después de un inhibidor de BTK. Y si no, venetoclax o RVAC, o esas son las opciones posibles. Y los pacientes que recidiven después de Brexucel, si son más jóvenes, son candidatos para alotransplantes. Pirtobrutinib, entonces, ahora ya está disponible en los Estados Unidos, todavía no en Europa, para pacientes con recidiva de linfoma del manto. Vean ustedes aquí las curvas de sobrevivencia libre de progresión. Como ya se mencionó, los pacientes que habían recibido inhibidor BTKI covalente tienen buena posibilidad de responder. 58% respondieron. Pero la mediana de la sobrevida, la PFS no es tan alta, son 7.4 meses.
Y en este estudio hubo pocos pacientes que eran vírgenes a los BTKs y tuvieron mejores tasas de respuesta, pero no sabemos si esto es superior a los inhibidores BTKI covalentes en la primera recidiva, por lo menos. Y otro agente muy interesante o grupo de agentes para el linfoma del manto son los CD20, CD30 con anticuerpos específicos como glofitamab. Este es un estudio en pacientes y muchos pacientes habían recibido inhibidor de BTK antes y la tasa de respuesta global fue del 75% y 67% tuvieron una respuesta completa. O sea que ahora esto se está haciendo un estudio fase 3 comparando este con el estándar de tratamiento para pacientes que hayan recibido inhibidores heterosincinasa de Bruton. Pero tenemos otros agentes nuevos, anticuerpos específicos como epcoritamab, otro enextamab, otro anticuerpo de AstraZeneca que se dirige a CD19 y parece que es muy activo en linfoma del manto. Hay nuevos inhibidores BTK, incluyendo Protax, que degradan BTK, otros inhibidores BCL2 como venetoclax o sorotoclax. Y hay otros tratamientos de células CAR-T que se están desarrollando. Aquí tenemos tan solo algunos ejemplos. Simplemente quiero mostrarles esta última diapositiva. La sobrevida ha mejorado en pacientes con linfoma del manto en los últimos años, como ven ustedes. En los primeros años de este siglo, la sobrevida a 5 años era el 30%, pero ahora, pues recientemente, esta sobrevida a 5 años se ha incrementado a más de 55%. O sea que ha sido un desarrollo fantástico. No habíamos visto, no hemos visto una mejora tan grande en otros como en otros linfomas. Entonces, ahora con mucho gusto estaré atento a ver cuál es la situación en México. Muchas gracias. Continuando con el programa, trataré de, de dar un pincelazo de cómo se maneja el linfoma del manto en México después de esta extraordinaria plática del Dr. Jerkins. Y bueno, esta es la agenda que vamos a revisar. Trataré de hacerlo muy rápido. Me va a facilitar el que el doctor Jerkins presentó muchos de los trabajos que tenía pensado mostrarles. Quiero empezar con la introducción y bueno, recordarles algo o algunos puntos de los que ya había mencionado el doctor Jerkins sobre el linfoma de células del manto, que es una enfermedad madura, linfoma de células B madura, y que tiene principalmente dos presentaciones clínicas, una muy enfocado a lo que es la linfadenopatía, que es lo que más expresión tiene, que puede acompañarse de esplenomegalia, afectación de médula ósea, infiltración gastrointestinal en un alto porcentaje, hasta 80% por los estudios del MD Anderson, y otra cara que es un poco más indolente, en la cual no hay crecimientos adenopáticos, pero sí una expresión hemoperiférica acompañada por esplenomegalia. Ya el doctor había mencionado que el biomarcador de esta enfermedad es una translocación del cromosoma 11 al 14, en el cual hace la presencia de un gen híbrido entre ciclina D1 y las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. Pero no solamente eso, también puede haber otras alteraciones, otras lesiones genéticas de los genes de los genes SND2 o 3 que codifican obviamente la ciclina D2 y D3 y que bueno, que pueden también producir una activación del ciclo celular y dar otro tipo de linfoma de células del manto, pero de un aspecto diferente genético que a veces es un poco más complicado de diagnosticar. Esta diapositiva es para presentarles, porque a veces nosotros como población en la cual
no tenemos todos los recursos que se han mencionado, todas las terapias novedosas que se han mencionado, tenemos que ir seleccionando a nuestros pacientes dependiendo de ciertos biomarcadores para ver su evolución, tanto agresiva o no agresiva, y qué tratamientos podríamos seleccionar para ellos. Un biomarcador de estos es el SOX11. ¿Y qué importancia tiene el SOX11? Bueno, este es un trabajo muy interesante, es un trabajo básico en el cual ratones que tenían silenciado el gen SOX11, vean ustedes cómo los ratones silenciados, controles que tenían activo el SOX11, pues tenían un mayor crecimiento que aquellos que tenían silenciado el gen SOX11. Esto quiere decir que el SOX11 tiene que ver con la proliferación celular. Bueno, con estudios moleculares podemos evaluar que los pacientes las personas o enfermos que padecen linfoma de células del manto SOX11 negativo van a tener un incremento de genes que van a producir una baja regulación de ciertas actividades, mientras que van a tener abatidos genes de un incremento en regulaciones. También tiene que ver mucho con la presencia o la madurez entre una célula B madura o diferenciarse a un plasmablasto. Va a haber un incremento de la diferenciación plasmablástica en los pacientes con SOX11 negativo y vamos a ver que no van a tener una relación directa con PAC5, que también es un gen que se encarga o que se ve en este tipo de entidad. Entonces, ustedes pueden ver en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, en la cual vemos que los pacientes que tienen SOX11 negativo tienen una firma genética hacia la parte plasmablástica y otro gen que se encarga de promover la proliferación celular, principalmente en linfomas y en otros tipos de cánceres sólidos, como es el XBP1 o Xbox Binding Protein 1, pues bueno, tienen también este tipo de relación. Por lo tanto, SOX11 positivo favorece la proliferación de células neoplásicas. Y bueno, esta es también otra parte muy interesante y que a veces, y yo me incluyo, no solicitamos como perfil de biomarcador para nuestros pacientes con linfoma de células del manto, y es la presencia de inmunoglobulinas mutadas o no mutadas, igual que se exploran ya con mayor frecuencia en leucemia linfocítica crónica. Vean ustedes que podemos tener diferentes tipos de mutación, desde las hipermutadas, que son menos del 25% de identidad en el gen de la cadena pesada, hasta las no mutadas o las verdaderamente no mutadas que tienen el 100% de identidad. Y aquí, como en las leucemias linfocíticas crónicas, lo mutado es bueno y lo no mutado es malo, es decir, va a tener un pronóstico peor. Y ustedes pueden ver también que dependiendo de la zona que uno explora en el gen de las cadenas de inmunoglobulinas pesadas, pues podemos encontrar una mayor incidencia de alguna de estas, de algunos de estos tipos de mutación. Por ejemplo, en la región B459 podemos observar hasta un 55% de no mutados, mientras que en lo que sería la región 1.8 podemos observar una mayor cantidad de no mutados. Del lado derecho ustedes pueden ver cómo se expresan cada una de estas hipermutaciones o no mutaciones o no mutados, dependiendo de la presencia de SOX11. Los SOX11 negativos van a ser en su mayoría hipermutados, y mientras que los SOX11 positivos van a ser no mutados, y estos se van a combinar para dar un cierto pronóstico. Y esto lo vemos en este estudio en el cual quiero que se fijen en la figura C,
en la que tenemos la presencia de mutación más OX11 negativo, vean cómo la curva de sobrevida es muy buena comparado con aquellos que sean SOX11 positivos, aunque estén mutados, o que sean o SOX11 negativo, pero que estén no mutados. Entonces, cualquier paciente que presente mutación más SOX11 negativo debería de irle mejor que aquellos que no lo, que aquellos que lo presentan. Y de igual forma como lo presentó el doctor Jerkins, la presencia de lesión de 17P o TP53 wild type les va mucho mejor que aquellos que lo presentan. Y si nosotros hacemos un perfil genético, podemos tal vez incluso, y esto es una opinión personal, ver pacientes que se pueden beneficiar con cierto tratamiento. Por ejemplo, los mutados a los que les va muy bien, tienen una regulación de NF-κB importantemente activa. Entonces, tal vez a este tipo de pacientes, a los hipermutados o a los que tienen una cantidad de mutación como los borderline en adelante, pudieran beneficiarse con el uso de bortezomib como tratamiento. Mientras que vean ustedes que los no mutados tienen que ver mucho con apoptosis y muerte celular. Tiene una gran presencia de estos genes y, vuelvo a decir, esto es una opinión personal, pudieran beneficiarse tal vez con venetoclax en tratamientos por las vías en las cuales están implicadas. Bueno, seguimos con esto. Y hay un estudio muy interesante, es un estudio latinoamericano, se llama OLA, que publicaron a través, o que el líder fue Miguel Pavlovsky, y presentan los datos clínicos de 183 pacientes. La verdad es que mucho de la presentación es la que nos presentó el doctor Jerkins, y que por lo menos clínicamente son muy parecidos, tanto pacientes latinoamericanos como en este caso población sueca. Vean ustedes, la única situación que llama la atención es de que la sobrevida global en este tipo de linfomas, donde dependiendo de cada uno de los países que envió información, pues puede ser muy baja, como del 35% en el caso de Brasil, o puede ser muy alta como en Panamá y Guatemala, que es del 85%, que esta es una de las cosas que podríamos explorar como grupos latinoamericanos, en el sentido de por qué en Panamá y Guatemala tienen un alto porcentaje de sobrevida, 5 años. No desconocemos si tenga que ver con la presencia de mutaciones en las cadenas pesadas, o de algunos otros biomarcadores que pueden favorecer una sobrevida mucho más larga. Y vean, esta es la curva de sobrevida que presentan, y dentro de las que se enviaron como linfoma difuso son las grandes, linfoma folicular o linfoma mal, pues la curva de células del manto cae un poco más. Esto es importante. El estudio se publicó cuando había muy poco tratamiento de precisión, como sería ibrutinib. Este es el tipo de tratamiento más frecuente que se utilizó en Latinoamérica, R-CHOP 41%, CHOP 16%. Recordemos que en algunas zonas de Latinoamérica aún cuesta trabajo conseguir rituximab por los costos, y aunque ya perdió la patente y aunque puede abaratarse, por alguna razón algunos países siguen sin poderlo dar a todos sus pacientes. Y Percevat un 10% y RCBP un 5%. Y bueno, este es otro estudio muy interesante sobre vida global en pacientes del manto, y qué variables son las que influyen en este concepto de sobrevida global. Vean ustedes que hay variables como la edad, como la deshidrogenasa láctica, si hay presentación nodal o no. Los que no tienen presentación nodal van mejor que los que tienen presentación nodal. La morfología, si es clásica o blastoide, la presencia de Ki67, si es alta o baja, y el punto de corte de 35%. Si están, vean aquí los mutados,
tienen una sobrevida a 5 años del 84%, muy parecido a lo que reportan en Guatemala y Panamá, y es a lo que me refería de investigar la presencia tal vez de un incremento importante de mutaciones a este nivel, o si el SOX11 está negativo o positivo, negativo hasta otro 84%. Y todos ellos en el multivariado, los que resultaron ser de peso fue la edad, fue la mutación de los genes y la presencia de SOX11. Y yo creo que estos dos marcadores que tenemos aquí, mutación de IGH y de SOX11, se puede hacer perfectamente en Latinoamérica. Y vean, también en el manejo de estos pacientes, ¿a qué nos puede ayudar el poder identificar a este tipo de pacientes? Vean que los que no eran nodales, los que nada más tienen expresión hemoperiférica con esplenomegalia, tienen menos probabilidades de poder tener un desenlace comparado con aquellos que tenían nodal. Vean ustedes que los gastrointestinales son muy pocos, pero se parecen mucho cuando solamente hay afectación gastrointestinal, se parecen mucho a los no nodales. Y vean, este es un punto muy interesante. Hay ciertos grupos que solamente observan a los pacientes y otros pueden empezar un tratamiento temprano. Vean que el observarlos en realidad también puede ser una opción de tratamiento en algún subgrupo de estos pacientes. Y bueno, pues esto con relación a la sobrevida global de los nodales y los no nodales, como se presentó en este estudio. Y bueno, también el papel del trasplante autólogo puede jugar un rol importante. Este es un estudio del grupo GELTAMO. Y vean ustedes que esta es la figura más importante tal vez de este estudio, en el cual que si nosotros llevamos una remisión completa a trasplante a nuestros pacientes, pues tendrán una sobrevida. Vean ustedes que la mediana de sobrevida es un poquito más allá de los 105 meses. Con un trasplante, aquí ustedes pueden ver que las terapias no se dieron ninguna terapia de tipo de precisión como BTKIs o como venetoclax o como alguna otra terapia de terapia celular, sino un estudio con inducción de quimioterapia y rituximab convencional, y esto nos puede ayudar en países que no tenemos los recursos o que tenemos que decidir o definir a quiénes damos y a quiénes no, desafortunadamente. Bueno, este es un estudio mexicano, es el único estudio mexicano que pude encontrar que está publicado en la revista de investigación clínica por el grupo de la Clínica Ruiz, y quiero mostrarles aquí que realmente no hay mucha diferencia, como les decía, con grupos europeos o como el grupo sueco, como nos lo presentó el doctor Jerkeman, en el cual hay una mayor prevalencia en hombres, 50% nodal, 50% no nodal, un tercio pueden tener solamente expresión leucémica, o 50% son de alto riesgo. Y vean el tratamiento que no hay mucha diferencia. Seguimos usando R-CHOP en la gran mayoría de los pacientes. Incluso hasta un tercio se les hizo esplenectomía, y esto es interesante en el sentido de que de este pequeño grupo de 12 pacientes, el 58% se llevó a trasplante, de casi un 17% autólogo y un 25% a trasplante. La mediana de seguimiento es muy corta, 3.9 meses, y más de 2/3 de los pacientes continúa vivo, pero repito, la mediana de seguimiento es muy corta y no se puede realmente valorar este tipo de porcentaje de sobrevida. ¿Cuáles son los factores que ellos encontraron importantes? Aunque no era estadísticamente significativo por la cantidad de pacientes, 12 pacientes, recuerden, el realizar
un trasplante o no trasplante, parecería que favorece a no trasplante, pero vuelvo a recordarles que es muy poco la cantidad de pacientes y que de los trasplantes autólogos, que es lo que se hace habitualmente, pues se hizo mucho menos, se hizo halogénico y eso incrementa la mortalidad incluso. Vean ustedes que la expresión periférica o hemoperiférica, si estaba presente, iba mejor que los que no tenían una expresión hemoperiférica. Aquí ellos evaluaron la presencia de esplenectomía y no esplenectomía y los que realizaron esplenectomía sobreviven más que los que se les hizo, no se les hizo esplenectomía. Todo no es significativo también por el número de pacientes, pero esto pudiera estar asociado a la presencia de expresión hemoperiférica y que estos pacientes pues van mucho mejor. De igual forma, ellos si lograban meterlo a algún tipo de remisión, iban mejor que los que eran refractarios, como lo que se menciona en la literatura. Bueno, en Latinoamérica tenemos un grupo que se llama Grupo de Estudio de Linfoproliferativos en Latinoamérica, en el cual formo parte de este grupo, orgulloso de formar parte de este grupo. Y bueno, tratamos de analizar, estamos empezando a recabar datos de pacientes con linfoma del manto. Y bueno, aquí en en el 2022, todavía no hacemos un reanálisis de lo que tenemos, analizamos un número de pacientes en forma retrospectiva y vean ustedes que las características, volvemos a lo mismo, son muy parecidas a las reportadas por otros grupos, principalmente europeos, que tienen una muy buena manejo, un network muy bueno sobre el linfoma de células del manto. Y vean ustedes que de igual forma el tratamiento de elección para Latinoamérica sigue siendo R-CHOP, con respuestas que ustedes pueden ver aquí, hasta 46% de completas, 30% de parciales y 24% de progresión. Entonces, realmente los pacientes que usan rituximab endamustine fue más para los que no eran on-fit o mayores de 70 años. Y bueno, vean ustedes que las respuestas completas con R-Venda eran del 40% para este subgrupo de pacientes. Y aquellos que se pudieron llevar a trasplante, que en este momento tenemos muy pocos, vean que la sobrevida en este pequeño grupo y que obviamente todavía no es valorable, son 45 pacientes que analizamos, de los cuales menos de 10 pacientes se hicieron trasplante, pues iban mejor que aquellos que solamente recibieron quimioterapia, inmunoquimioterapia en la sobrevida global. Y de igual forma, por lo menos durante los primeros 48 meses en la supervivencia libre de progresión. Y como rescate, este grupo, nuestro grupo de GEL, el rescate que más da es RDHP, seguido de RAIS, así como del uso de ibrutinib. Ya aquí, en segunda línea, vemos moléculas de precisión. Esto es simplemente para resumir lo que ya había mencionado el doctor Jerkeman. En Europa y en Canadá, pues es muy similar el uso de terapias que van acompañadas en los FIT de trasplante, R-CHOP, RDHP más trasplante, así como en los on-FIT el usar R-Bendamustine como tal. En México hicimos un cuestionario a 25 centros de México, en el cual se les preguntó cuál era la terapia que pudieran dar a los pacientes en estado fit o capaces de ir a un trasplante. Y ven ustedes que la mayoría respondió, cerca del 48%, que inmunoquimioterapia más un inhibidor de BTK, muy parecido a una de las ramas que se vio en Triangle. Mientras que el trasplante apenas un 20%, el uso de R-CHOP solamente un 18% y otros esquemas con regímenes que llevaban bortezomib o BTKI como monoterapia,
o esquemas muy pesados como el Percevat, pues esto ni siquiera se aplica ya en México. Y bueno, quiero mencionar o quiero dar un pequeño repaso de por qué este tipo de terapias y el por qué R-CHOP se volvió tal vez el estándar en su momento. Lo vemos en el estudio de Lens, publicado en 2005, en el cual R-CHOP en cierta forma iba mejor que el uso de CHOP. Solamente que las respuestas la falla al tratamiento no fueron muy efectivos a largo tiempo. Es decir, estos pacientes a 2 años empezaban a recaer en forma importante. También la combinación de R-CHOP más trasplante versus R-CHOP más RDHP, la combinación de citarabina, que es una droga importante en esta patología, más trasplante. En este estudio de Germin, del grupo francés, publicado en Lancet del 2016, pues favorece el uso de citarabina más trasplante en este tipo de pacientes. Y así también el estudio Triangle, que ya explicó el doctor Jurgens y que no voy a ahondar mucho en ello. Y posteriormente hicimos una segunda pregunta donde 22 centros contestaron que qué es lo que hacen o qué es lo que dan de tratamiento para pacientes mayores de 70 años en primera línea o si se encuentran on-fit. Y ven ustedes que lo que ganó fue BTKI en monoterapia, donde casi el 55% daba. En segundo lugar está el uso de rituximab, bendamustine, y ustedes pueden ver que los regímenes de bortezomib como que no les gustan mucho a los mexicanos porque estos eran muy pocos en realidad. Igual de la inmunoquimioterapia más BTK o de RCB. Y entonces, esto cómo se apoya, principalmente el uso de ibrutinib monoterapia, ha salido recientemente en marzo del 2024, este estudio de TIVI, donde dan como tratamiento de monoterapia ibrutinib. Y vean ustedes cómo estas son las características, son características de pacientes avanzados, incluso casi un 40% TP53 positivo, un Ki67 arriba de 40% de 30 o más. Los candidatos a trasplantes, esto refleja que eran pacientes que no iban a ir a trasplante porque solamente un 9% eran candidatos. Y bueno, pues vean ustedes cómo eran estadios avanzados con una afectación extranodal como los que se ve, así como la presencia de un MIPI elevado, 50%, y por lo menos un dato de alto riesgo, casi un cuarto de los pacientes. Y esta es la curva de cómo evolucionó en el uso de ibrutinib continuo. En la X roja ustedes pueden ver aquellos pacientes que pues recayeron o suspendieron el uso de ibrutinib. Estas son las características y las variables que influyeron en la supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Prácticamente lo que hemos hablado, lo que ya conocemos, como el ECOG, el LDH, si son blastoides o pleomórficos, si son de un grupo de alto riesgo y la edad. Y estas son las curvas. Vean ustedes cómo los de bajo riesgo van muy bien. Ellos no llegan a la media de sobrevida, mientras que los de alto riesgo, pues ellos sí caen y adelante del año. Estos son los que seguramente entran en POT 24 que nos enseñó el doctor Jerkins, de muy mal pronóstico. Y qué bueno que esto nos puede ayudar a seleccionar a pacientes, si pensamos dar ibrutinib en primera línea que sean on-fit o mayores de 70 años, pues ibrutinib monoterapia en bajo riesgo podría ser una muy buena opción. De igual forma, estudios que ya nos enseñó el doctor Jerkins, BRCAP versus R-CHOP, cuáles son, cómo BRCAP en estos pacientes on-fit o mayores de 70 fueron mejor que el dar R-CHOP solamente. También el uso de lenalidomida más rituximab puede ser una opción, como ya se mencionó. Estos son los estudios en los cuales se
se observa que la lenalidomida más rituximab puede ser una opción de tratamiento para los pacientes. El uso de bendamustine más rituximab versus R-CHOP, pues ya se había mencionado también el estudio alemán, que fue un estudio de no inferioridad, y el estudio Bright parecería ser que en ellos puede ser una opción rituximab bendamustine. Y el uso de ibrutinib más bendamustine más rituximab en el estudio SHINE, ya también lo mencionó el doctor, no lo voy a mencionar. Y este estudio ya nos mencionó también algunos datos iniciales, en el cual es el estudio donde se combina zanubrutinib, este es un estudio que se va a arrancar más bien, en el cual se va a dar zanubrutinib más rituximab y se va a comparar bendamustine con rituximab, y en el mantenimiento se va a dejar solamente zanubrutinib, mientras que en el otro va a ser de observación única, y este es un estudio que también nos va a ayudar a comprender tratamientos para pacientes on-fit o mayores de 70 años. Y como conclusión, bueno, no olvidarse de sacar los riesgos, el grupo de riesgo de los pacientes, utilizar más algunos biomarcadores como mutaciones de las inmunoglobulinas, la presencia de SOX11, TP53, muy difícil porque molecularmente, o tratar de determinarla molecularmente, es muy difícil para nosotros. Tenemos una mayor aproximación por inmunohistoquímica, pero desconocemos si la positividad de inmunohistoquímica puede predecirnos, igual que las alteraciones moleculares en estos pacientes. El tratamiento real del mundo en general sigue siendo en los FIT, R-CHOP y R-DHP más trasplante, en los ONFIT, R-bendamustine. En Latinoamérica y México, parecería ser que en México una de las ramas del Triangle, que es la que lleva inmunoquimioterapia más ibrutinib y luego mantenimiento con ibrutinib, es lo que se está usando más. Y en Latinoamérica el R-CHOP sigue siendo una buena opción. De igual forma, R-CHOP más trasplante en México sigue siendo una buena opción. Y pareciera ser que en los on-fit o mayores de 70, la monoterapia con BTKI es una opción. Con esto termino mi charla y en un momento empezaremos la mesa de debate. Aquí reunidos en la mesa redonda, en la cual estamos listos para poder discutir de este tema interesante. El doctor Mats Björkman es un experto y pertenece a uno de los grupos más importantes que ha estudiado el linfoma de células del manto, y estará contento. Tenemos una pregunta de Rosmelvik Becerril Loaiza. Menciona, doctor Björkman, que en un paciente con una afectación a médula ósea con enfermedad mínima residual del 10% posterior a R-CHOP y R-DHP y es candidato a trasplante, ¿cuál sería la opción posterior a este tratamiento? Ibrutinib o consolidar con trasplante. Si no mal entiendo, ella, la persona que hace la pregunta da el tratamiento de inducción, R-CHOP, R-DHP, aún tiene tiene enfermedad detectable en médula ósea, y en este caso, ¿qué sería lo ideal? Llevarla a trasplante con una respuesta parcial, porque esto sería una respuesta parcial, o darle ibrutinib en forma continua. Esta es una situación difícil porque casi todos los pacientes responden con una remisión completa después de R-CHOP de HAP. Si no es el caso, es una enfermedad quimiorrefractaria y el paciente no se va a beneficiar de un trasplante. Tenemos que hacer algo distinto en este caso. Si están disponibles los inhibidores BTK, ese sería el siguiente paso. Excelente. Ibrutinib y venetoclax sería todavía mejor, más potente, si es que lo tienen disponible
de acuerdo con el estudio simpático. Pero si es un paciente joven, en ese caso consideraría al paciente para un allotrasplante, Ok, de porque acuerdo. responderían mal a los inhibidores de BTK y recidivarían por lo menos en un año y medio o así. Entonces, si es un paciente joven con un donador disponible, entonces consideraría un allotrasplante. Muy bien. Eh, eh, Mi siguiente pregunta, y les invito a todos a que hagan sus preguntas, por favor. Aprovechemos al ponente que tenemos eh, actualmente en este momento. Mientras se animan, es aquí donde viene mi siguiente pregunta. ¿Ustedes cómo evalúan los grupos de riesgo? ¿Se apoyan mucho en el uso de biomarcadores o utilizan más la parte clínica? Es decir, doy tratamiento y evalúo de nuevo para ver si es refractario o no es refractario el tratamiento. ¿Qué es lo que hacen ustedes como grupo en Suecia? No lo mencioné, pero usted menciona, doctor Villela, que hay una población con enfermedad muy indolente. No son pocos pacientes que no requieren tratamiento inicial. Los pacientes sin síntomas y muchos de ellos tienen enfermedad leucémica. Ahí en ese caso nos esperamos hasta que tengan algún tipo de síntoma y pueden estar sin tratamiento varios años. Creo que eso es importante resaltar, que no todos los pacientes requieren tratamiento. Esa sería una consideración o una observación clínica, pero entre otros factores pronósticos evaluamos la presencia de la mutación TP53. Me parece que ese es el mayor factor de riesgo para quimiorrefractariedad. El TP53 y es un grupo de pacientes que necesitamos estudiar antes para dar un tratamiento más intenso. Pueden ser tratamientos de células CAR-T o un allotrasplante, porque estos pacientes tienen un mal pronóstico. Y también evaluamos la tasa de proliferación. Entonces, hay 67 positividad, lo consideramos también positividad más del 30%, eso es un alto factor de riesgo. Y el tercer factor biológico es la presencia de morfología no clásica, pacientes especialmente con tipos blastoides o pleomórficos están en alto riesgo también. Sí. Muy bien. Entonces, esos son los tres, P5 TP53, GI67 y eh, morfología pleomórfica o blastoide. Eso los identifica como pacientes de alto riesgo en nuestros estudios clínicos, por lo menos. Muy bien. Nosotros en Latinoamérica, en México, tenemos muy poco acceso a la parte molecular. ¿Qué experiencia tienen ustedes entre lo molecular y la inmunohistoquímica que se puede realizar? Nosotros sí tenemos un poco más de acceso a evaluar sobreexpresión de TP53 por inmunohistoquímica. ¿Y ustedes qué han visto de esa correlación entre lo molecular y lo patológico? Es una buena pregunta porque la mayoría de aquellos que tienen mutación TP53 también tienen una positividad P53 muy fuerte en la inmunohistoquímica, más del 50%, y también tienen una tinción muy fuerte. Entonces me parece que se puede utilizar sí como un sustituto para la mutación TP53, pero no en todos. En algunos casos, con la mutación TP53 saldría negativa para la proteína P53. Entonces, no es tan sensible, pero podría ser una prueba sustituta. Muy bien, tenemos otra pregunta del público y menciona
que, a ver si trato de entender la pregunta. Menciona que transformación en leucemia aguda y qué tratamiento dar en ella. Quiero suponer que lo que quiere decir es no la morfología típica hemoperiférica que vemos, sino esa transformación a blastoide o pleomórfica que se vuelve muy agresiva. Y en estos casos, ¿qué tratamiento es lo que ustedes realizan en su grupo? Eso puede suceder, sí, cuando hay recidiva. La morfología puede cambiar. Podría volverse blastoide, será más clásica inicialmente, en la biopsia inicial, pero no va a afectar la decisión tanto. Si el paciente tiene una recidiva, utilizamos el algoritmo que les enseñé. En la primera recidiva, inhibidor BTKI, y si no, la segunda recidiva después de inhibidores BTK, utilizamos tratamiento de células CAR T-cell, si están disponibles, o las otras opciones como RVAC, venetoclax, o inmunoterapia, o Gemox también se puede utilizar, pero en pacientes jóvenes que son candidatos para el trasplante, pues entonces eso. Una opción. Porque como dije, el tratamiento con células CAR T-cell no estamos seguros de que sea un tratamiento curativo. Entonces, creo que el allotransplante sería importante para pacientes jóvenes. Muy bien. Es decir, todavía no podemos olvidarnos de que el allotrasplante en un subgrupo de pacientes de leucemia, perdón, de linfoma de células del manto es importante. A pesar de que tenemos muy buenas terapias, que se ha progresado mucho, aún lo viejito, por decirlo así, como es el allotrasplante, sigue formando parte del arsenal médico. Yo tengo una pregunta. El grupo francés ha comparado diferentes anti-CD20, rituximab versus obinutuzumab, y parece ser que obinutuzumab va mejor. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Ya lo han integrado ustedes a sus regímenes de tratamiento o quieren esperar un poco más que los datos sean más sólidos? Parece que obinutuzumab es más activo, pero todavía no lo hemos podido utilizar. Quisiéramos utilizar más obitinizumab en nuestro esquema, pero no hemos podido. Cuando esté disponible, creo que sí va a ser un anticuerpo más agresivo y más fuerte para el linfoma del manto, pero también es más caro. No hemos podido utilizarlo en la rutina clínica, pero vitinizumab me parece que sí es un medicamento intrigante y sí, la mayoría de los datos señalan que va a ser más activo que rituximab solo. Entonces, si yo tuviera linfoma del manto, quisiera que me dieran obinutuzumab. Esperemos que no. Como alguna vez en una guardia con un compañero en la residencia, me dice, si a mí me da una leucemia, quiero una leucemia mieloide promielocítica. Le digo, si me das a mí escoger, yo no quiero ninguna leucemia porque todas son muy malas. Em, también hay una pregunta que quisiera hacer sobre el estudio ECO, sobre el estudio de combinar R-bendamustacalabrutinib. Eh, Menciona que los eventos adversos infecciosos son mucho menores que al combinarlo con que la combinación de R-benda más otro BTKI. Eh, y si es así, ¿qué es lo que está provocando el que sea menos tóxico? ¿Podemos nosotros identificar el que sea menos tóxico? Tal vez me refiero más a lo infeccioso y no tanto a lo cardiológico, porque ya sabemos los perfiles de cada uno de los BTKI,
cuáles son más cardiológicos, cuáles son menos cardiológicos, pero en este caso, lo infeccioso, ¿realmente hay una diferencia entre uno u otro de BTKI combinado con R-bendamustina que nosotros, o por lo menos en mi experiencia, que no me gusta decirlo así, pero R-benda se asocia a muchos episodios de infecciones? Entonces, y el adicionar un BTKI, yo esperaría incrementar esos episodios de infecciones. Pero entre los BTKI, ¿realmente hay esa diferencia? ¿Y cómo se podría explicar? No estoy seguro de que haya una diferencia, pero creo que posiblemente el estudio Shine se hizo muy temprano y aprendimos más en estos últimos años de cómo manejar las infecciones. Hay que observar más si el paciente tiene hipogamaglobulinemia, porque no van a desaparecer en el mismo periodo. No estoy seguro de realmente de que hay una diferencia. Esa no ha sido mi experiencia. En la vida práctica no hemos visto tanta diferencia. Hemos visto más infecciones que con acalabrutinib, o posiblemente esa fue la razón de por qué los estudios fueron diferentes en su resultado, porque tienen menos experiencia que los inhibidores BTKI. Ok, ok. Es una respuesta razonable en ese sentido. Y con respecto al estudio Shine, tenemos unas curvas de sobrevida global que van iguales que la rama control comparada con la que se usó el BTKI, pero una sobrevida libre de progresión donde sí hay una separación. Quiero hacer una pregunta-comentario. Eh, Nos fijamos mucho y es importante, obviamente, la sobrevida global cuando comparamos ramas de tratamiento, porque el objetivo final es que el paciente sobreviva más. Pero en este caso que tenemos una sobrevida libre de progresión, que va mejor en la adición del BTKI en la rama de R-venda comparada con R-venda solamente. Eso nos habla también de que por lo menos no tenemos recaídas más que la que vemos en la rama control. Y eso también es favorable. Es decir, ¿cómo interpretaría la parte de supervivencia libre de progresión, aunque no sea favorable la supervivencia global? Porque todo el mundo da como un estudio negativo, entre comillas, el SHINE, y nos olvidamos esa parte donde el paciente está sin enfermedad y que probablemente esté bien, esté pues activo en ese sentido. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Yo fui parte del estudio Shine y escribí el manuscrito, y también quedé impresionado con la larga vida libre sobrevida libre de progresión de 18 meses. Pero creo que fue infortunado que ibrutinib se haya dado durante tanto tiempo. En la práctica clínica quisiera utilizar este esquema, ibrutinib o bendamustina si pudiera, pero no daría ibrutinib sino hasta que hubiera la progresión. Primero terminaría después de 1 o 2 años, y entonces, y eso daría menos riesgos de infección y otros efectos colaterales. Creo que es un esquema muy activo, pero desgraciadamente Janssen no decidió presentar el sometimiento para la aprobación de ibrutinib en primera línea con bendamustina. Se hubiera hecho con R-CHOP, T-HAP, de acuerdo con el Triangle, y posiblemente hubiéramos tenido acceso a ibrutinib en primera línea. Pero sí, estoy de acuerdo. Sí es un esquema interesante de cualquier forma, pero posiblemente el tratamiento hasta progresión no fue la mejor opción que tomar. Muy bien.
Bueno, pues no hay más preguntas del auditorio. Quiero agradecerle al doctor Jerkins su participación. De verdad que es muy motivante tener gente muy activa y muy especializada en este tipo de linfomas. A veces en Latinoamérica no podemos ser tan especializados. Nos gusta el área de linfoproliferativos, pero no poder ser tan especializados como ustedes en una enfermedad en particular. Ha sido muy buena la presentación y quiero agradecerle al doctor Jerkins. No sé si quiera dar algún take home message para los que están escuchando. Nada más tenía la curiosidad de saber qué tan común es el linfoma del manto en su práctica. Aquí, Es más uno de los linfomas más comunes porque sé que es raro en algunas partes del mundo, como en el este de Asia, en donde hay pocos pacientes con linfoma del manto. ¿Qué tan común es en México? Quisiera saber. Vi su 5% presentación. de todos los linfomas, 5%. Mi último mensaje es que espero que aprendan más acerca del linfoma del manto. Los aliento a que vayan a la reunión de ASH de este año o que escuchen las presentaciones o que lean los resúmenes por lo menos, porque habrá noticias muy interesantes sobre esta entidad este año. Y ojalá que los pueda llover ahí si es que van. Excelente. Eh, pues de nuevo agradecerle al doctor Jerkins. La doctora María de los Ángeles se tuvo que retirar por cuestiones personales. Y bueno, pues damos por terminado el día de hoy con esta sesión. Quiero agradecerles a todos los participantes, incluido a países de Latinoamérica que siempre nos acompañan, como es Bolivia, Perú, Paraguay, Venezuela, República Dominicana y Ecuador, que se han juntado. Y bueno, decirle al doctor Jerkins, porque nos preguntaba primero quiénes se unían a este meeting y también más o menos como cuántos asistentes había. Pues el día de hoy, doctor, hubo 253 asistentes a los que pudieron escucharlo a usted y dar sus mensajes. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y con esto damos por terminado el evento académico.